Hola, hola, preciados pacientes, bienvenidos a su consultorio virtual del canal Pulmón Crítico. Gracias por las personas que se conectan de modo puntual para aprender sobre la salud y la enfermedad respiratoria. Les habla Abraham Ali, yo soy neumólogo, internista e intensivista y como es usual estoy con ustedes los miércoles a esta hora para responder las dudas que ustedes puedan tener en esta temática de la neumología. Qué bueno que estén conectados y los he invitado el día de hoy para que podamos comentar, hablar sobre una temática que es realmente importante para todas las personas y familiares que tienen que ver con los temas de los inhaladores. Y cuando uno habla del tema de los inhaladores, está hablando de muchísimos pacientes que usan inhaladores. Por eso, inicié esta presentación con un video de una paciente que está realizando inhalación. Y yo voy a volver a poner el video porque cuando arrancó habían pocas personas conectadas, ahora hay un número importante. Y miren los detalles que se presentan aquí. El primero, la paciente no bota el aire de modo adecuado. El segundo detalle, no hace una inspiración profunda. Y lo tercero, hace 2 disparos seguidos, uno después del otro. Ese tipo de conducta realmente no es correcta cuando uno habla de las técnicas inhalatorias adecuadas. Este video, este consultorio virtual no se trata solamente de técnicas inhalatorias. Se trata más bien de responder la pregunta para lo que los invité. Les dije, ¿uno debe inspirar lento o debe inspirar rápido el inhalador? Eso es lo que vamos a contestar. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera que conociésemos, que entendiésemos algunos detalles importantes de la fisiología respiratoria para que ustedes puedan entender, ya que son unos alumnos avanzados, muchos de los temas, incluso históricos, de los inhaladores. Y para ello voy a comenzar por este punto. Voy a agrandar un poquito la imagen en este momento y es para decirles que la invención de los dispositivos inhalados nació realmente en este momento en el cual en 1955 una joven llamada Susie Mason le dijo a su padre, que es lo que está en verde aquí en inglés, pero lo paso al español, le dijo, papá, ¿por qué ustedes no ponen mi medicina para el asma en un spray del que yo uso para el cabello? Y su padre dirigía un laboratorio en ese momento farmacéutico y Ricker Laboratorios comenzó a hacer evaluación del inhalador de dosis medidas en ese instante y comenzó a mezclar una serie de sustancias, freón y etanol al 35%, y esa es la imagen que aparece a su derecha. Dice, finalmente, una medicación nebulizada con una dosis uniforme para el tratamiento del asma, con su broncodilatador favorito. En ese momento, ese broncodilatador contenía unas sustancias que hoy prácticamente no utilizamos. Pero miren, esa es la primera vez que se utilizó terapia inhalada. Pero posteriormente apareció el primer inhalador que no necesitaba esfuerzo. Eso se llamaba un autoinhaler y es este que ustedes ven en la imagen. ¿Y eso en qué consiste? ¿Cómo así un inhalador que no necesita esfuerzo? Ese tenía isoproterenol y fenilefrina. Hoy en día no nebulizamos con eso para las enfermedades respiratorias. Este, por ejemplo, es un autoinhaler. ¿Y en qué consiste? Es un dispositivo el cual se abre y al meterse a la boca e inspirar, inmediatamente sale el medicamento. O sea, es automático con la inspiración del paciente, entonces pues no lo entro a la boca para que no me entre el medicamento, pero más o menos es así. Y sale inmediatamente el fármaco. Allí apareció en ese momento ese concepto del autoinhaler, 1970, ya tenemos 52 años de ellos. Y esta diapositiva, que no se ve claramente, es para decirles
que los CFC eran los inhaladores o las sustancias que acompañaban a los medicamentos hace muchos años. Por suerte, este tipo de acompañante se retiró. Mire, desde 1957 se comenzaron a utilizar clorofluorocarbonados y eso daña la capa de ozono. Por eso se retiraron. Hoy en día se utilizan dispositivos acompañantes, propulsores del fármaco completamente diferentes. Pero surge una pregunta importante. ¿Por qué los neumólogos formulamos inhaladores? Yo les cuento que muchos de ustedes como pacientes con frecuencia dicen o les pregunta a uno qué medicamento están utilizando y le nombran varios, aspirina, acetaminofén, losartán, muchos. Y uno les dice, ¿y no usas inhaladores para tu enfermedad respiratoria? Y dice, bueno, inhaladores sí. Es decir, que ustedes en ocasiones piensan que los inhaladores no son medicamentos y efectivamente sí son fármacos y tienen unas grandes ventajas que es por lo que los usamos los neumólogos. Lo primero es porque tiene un inicio rápido de acción. Yo creo que para todos es claro y para personas que ya peinan canas, que en el pasado se trataban el asma y la EPOC con medicamentos orales, se daba una cucharada de terbutalina, por ejemplo. Pero su acción demoraba y tenía muchos efectos adversos. Cuando uno utiliza un inhalador, el inhalador tiene la capacidad de iniciar rápido y tener menos efectos adversos, porque las dosis son menores. Va directo al sitio clave, que es el pulmón. Y además hay una cosa que médicamente es importante. Cuando uno se toma un medicamento oral, cuando se lo toma, tiene la situación que eso pasa por el esófago, llega al estómago y después el intestino delgado. Y cuando va pasando por el intestino delgado, tiene efectos que pueden alterar la molécula, absorción por el hígado, liberación de otras moléculas que pueden cambiar ese medicamento. Esa situación hace que no sea predecible la utilización de algunos fármacos orales y la respiratoria sí. Pero un tema de limitaciones es cuánto realmente llega al pulmón. Y aquí viene un tema importantísimo. Saber cuánto llega al pulmón va a depender de la edad, de la capacidad física y de la técnica que utilice. Por eso los neumólogos, los especialistas en pulmones, insistimos tanto en hacer muy bien hecha las técnicas inhalatorias. Entonces yo podría decir, estoy formulando 20 microgramos de bromuro de ipratropio, pero ¿cuánto va a llegar al pulmón donde actúa? No lo puedo saber y varía de paciente en paciente. Esa es una limitación importante de los medicamentos inhalados. Pero para entrar en el tema por el que los convoqué, es si se inspira rápido o se inspira lento, comienzo por responder este punto. ¿Se requiere una medición del flujo inspiratorio para usar polvo seco? La respuesta es que es lo ideal. Uno debería saber, y este aparatico que está allí clasificado, es que dibujado, permite saber cuando yo tomo aire, si al tomar aire tengo la suficiente fuerza para disparar el dispositivo que contiene el medicamento. Pero hay unos inhaladores que son más difíciles de disparar que otros. Y es lo que ustedes ven del lado derecho, pero no es el tema específico del consultorio de hoy. Por último, quiero que entiendan un concepto. Cuando uno inhala un medicamento cualquiera que viene en un dispositivo inhalado, hay 3 formas de que ese medicamento llegue a la vía aérea. La primera forma es porque la partícula impacta contra la vía aérea. La segunda es porque va avanzando en la vía aérea y cae dentro de la misma. Y lo tercero, porque se queda flotando en la parte distal del pulmón y actúa por allá lejísimo. Pero entonces, si a ustedes su médico les prescribe un inhalador, lo ideal es que el inhalador que les prescriban tenga un solo método de uso en relación con la inspiración. Porque para el paciente se vuelve difícil decir, este inhalador
lo utilizo inspirando fuerte y este inhalador lo utilizo inspirando suave. Eso complica un poquito la técnica, pero se ha descubierto algo. Cuando uno utiliza inhaladores que tienen las partículas pequeñas, finas, muy pequeñas, entonces no importa si la persona inspira fuerte o inspira lento. Por eso la pregunta de este consultorio era, ¿se debe inspirar lento o se debe inspirar fuerte? Y la respuesta es, depende la partícula. No todos los inhaladores son iguales. Y ahí viene un tema que es valiosísimo. Hay algunos inhaladores que requieren que usted haga una inspiración muy fuerte. Entonces, vamos a explicarles cuál es para que vean cómo cambia eso. Cuando uno utiliza inhaladores que se denominan polvo seco, como estos que vienen así, requiere que uno abra, aquí está un polvo seco dentro, se lo ponga en la boca y la inspiración tiene que ser muy fuerte para que el medicamento llegue donde tiene que llegar, más de 60 litros por minuto. O sea, lo mismo sucede con este tipo de dispositivos. Requiere que al utilizarlo se inspire con un gran flujo. Entonces la respuesta en este caso es, requiere un flujo rápido. Cuando se utilizan inhaladores de dosis medida, hay algunos que salen supremamente rápido. Vamos a ver si lo logran ver aquí. La velocidad de ese disparo, cuando es exagerada, se va a depositar en la pared posterior de la faringe. Ese es un problema, no es lo ideal. Pero entonces significa que yo debería utilizar dispositivos que el flujo de aire salga lento y yo pueda inspirar lentamente y no necesite perseguir la velocidad de este dispositivo. O sea, perseguir la velocidad del dispositivo para lograr alcanzarlo no es realmente lo correcto. Cuando uno mira este tipo de dispositivos que tiene neblina lenta, entonces ustedes van a ver que el dispositivo dura más tiempo saliendo, o sea, yo podría utilizar una inhalación lenta. Pero como existen 3 mecanismos que les expliqué para que el inhalador llegue al pulmón, podría en partículas muy pequeñas de dispositivos muy precisos inhalar rápido o lento y en ambos casos el medicamento se va a depositar en el pulmón. Perfecto, eso era la temática gruesa que les quería decir el día de hoy. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas de las personas que muy amablemente se conectan. Dice Joeli desde Chile, consulta virtual. Saben que esta es una actividad social mía, entonces no doy información de consulta. Dice Carlos desde Uruguay, luchando con este EPOC, temperatura muy baja, menos de 2 grados. Efectivamente, como les he comentado, cuando las personas tienen EPOC y asma y se someten a temperaturas muy bajas y no se cubren boca y nariz, o realmente aunque se la cubran, existe un viento muy fuerte que va a lograr entrar a la vía aérea, el bronquio tiende a cerrarse como un mecanismo de una reacción de los receptores neurológicos. Entonces, ese es realmente un problema, lo que nos está diciendo Carlos. Una solución específica a eso es puro tema mecánico. Dice Alfonso Murcia, después de la triple terapia, ¿qué otro medicamento sigue? Yo tengo triple terapia y es muy bueno. Hay muchos, Alfonso, pero todo depende para la EPOC de cuál es la característica de cada paciente. Hay unos medicamentos que sirven para aquellos que les dan exacerbaciones infecciosas bacterianas, otros que son infecciones más ocupacionales, y otros que son muy productores de moco. Entonces, cada medicamento va para cada paciente con una condición específica. Pero no creas que la terapia triple es lo último y ahí termina todo el proceso, porque eso no es realmente lo que sucede. Bueno, saludos a todos los que se están conectando el día de hoy. Ok, Liliana Gómez saludando, espero que todo vaya mejor, pendiente de unos exámenes con Liliana. Dice María Vitale, soy fisioterapeuta argentina, estoy buscando trabajo en Bogotá. Estoy haciendo especialización en kinesiología respiratoria. Bueno, muy bien, o sea, nuestro país recibe muchos profesionales, pero es necesario en Colombia hacer validaciones de título
para poder trabajar en este país. Ceni Telles, saludando. Aquí está Claudia Escalante desde México, Beatriz Jiménez, Miriam Lovera desde Paraguay. Amanda, muy buen tema. Me alegro que les haya parecido bien este tema. Esta situación de lograr inspirar de la manera adecuada y optimizar la técnica genera una diferencia total en el tratamiento de los pacientes con asma y con EPOC y con bronquiectasias y con bronquitis crónica. Dice Sergio Calero, padezco de EPOC, estoy medicado con ipratrópido y clometasona, pero no me están ayudando de Nicaragua. Dios lo bendiga. Sí, efectivamente este tema lo hemos tocado muchas veces. El ipratrópido y la beclometasona para el EPOC son medicamentos muy antiguos y hoy en día existen muchos medicamentos diferentes que logran un efecto pulmonar mejor y tienen una más larga acción. Entonces, eso es lo que te puede estar muy seguramente sucediendo. Andrea Iriarte, Edith Andraca, cambié de pulmonólogo y él dice que tengo un nervio afectado. ¿Será que yo sufro de tos con ahogo más cuando como tomo agua? ¿Qué estudio tengo que pedir? Bueno, mira, cuando un paciente tose mucho, uno de los estudios que se hace es una test de sensibilidad laríngea, que consiste en entrar con un laringoscopio, mirar las cuerdas vocales y emitir diferentes chorros de aire o de otros estímulos para mirar si se cierran mucho las cuerdas vocales y hacer un diagnóstico de una enfermedad que se llama hipersensibilidad laríngea. Pero también algunas personas tienen alteraciones neurológicas en el cuello, en la laringofaringe, y tienen el problema que deben ser evaluados para disfagia. Eso se llama, bueno, tiene diferentes nombres, pero esencialmente acá lo denominamos evaluación endoscópica de la deglución, porque uno mira directamente la vía aérea, directamente si la persona está tragando y se le está yendo el alimento, varios tipos de alimentos, a la vía aérea. Entonces yo creo que tú necesitarías esos dos tipos de examen para lograr una mejor evaluación. Magdalena López, Ángela Jiménez dice, mi neumólogo me recetó Espiolto Respimat. ¿Este inhalador es bueno? Pues claro que es bueno, sobre todo relacionado con el dispositivo, a propósito del tema que estaba hablando. Este dispositivo, que se llama de neblina lenta, y ahí viene el Espiolto, tiene la característica que viene, que sale muy lento el chorro de humo, y eso le da tiempo a algunos pacientes de generar una inspiración cuando no tienen un cálculo adecuado entre el disparo del inhalador y la inspiración. En cuanto al medicamento que utiliza por dentro, pues son grandes broncodilatadores los que tiene, pero de pronto es importante saber si tú lo necesitas acorde a tu enfermedad. Ese es otro tema completamente diferente. Pregunta Constanza Beltrán si tengo un video para el uso correcto del inhalador. Tengo muchos. El canal Pulmón Crítico, Constanza, inició con un ciclo, hace cerca de 6 o 7 años, con un ciclo de videos para el uso correcto en general de los inhaladores, y están todos. Entonces hay que mirar ese historial del canal Pulmón Crítico en YouTube sobre todo. Tú estás en LinkedIn, allí sí no se encuentran, pero pueden ir al canal de YouTube y allí aparece. Pero he pensado que los dispositivos han cambiado tanto que es necesario hacer unos nuevos videos sobre esta temática, de pronto no consultorio en vivo, sino un video por cada dispositivo para poder decir la mayoría de los dispositivos disponibles. Enid Salazar, ok, ya contesté este tema, que yo no doy información por aquí porque esta es una labor social para ayudar a los pacientes que tengan dificultades en algunas ocasiones y orientarlos, no los puedo formular. Dice Lu Fontanés, tengo asma y EPOC, mi neumólogo me receta fluticasone, Sopenés, Espiolto y en pastilla solo me da Singulair. ¿Cree usted que este tratamiento es lo suficiente? A ver, te cuento. Mira que lo que comentaba yo en la presentación se refleja aquí en tu comentario, Luz, y en pastilla solo me da Singulair.
pero es que las enfermedades respiratorias están en la vía aérea, entonces necesitan tratamiento inhalado más que todo. Lo normal es que no se requieran tantas tabletas, pastillas o comprimidos. Ahora, la combinación de asma con EPOC es una enfermedad que sí se presenta, en algún momento se llamaba ACO, y ahora se prefiere decir que se superponen las dos enfermedades y se da en personas que han fumado y que además de fumar traen o arrastran un asma de base. En ocasiones puede ser difícil diferenciar esta enfermedad, pero tú tienes un tratamiento bastante bueno. Si es suficiente o no depende de la evolución clínica que tú tengas ante cada agresión, es decir, cómo se comporta tu pulmón, te infectas con frecuencia, haces crisis con frecuencias. Eso es lo que determina si la medicación es la correcta o no. Lesfi, Yasmín Villate, en el caso de la inhalocámara en niños, ¿debe inspirar el niño o solo se cuenta hasta 10? Depende del tamaño del niño. O sea, cuando uno tiene la utilización de inhalocámaras, pues yo solo atiendo adultos, entonces no utilizo máscara, sino boquilla para colocarla acá. ¿Sí? Entonces, suponiendo que esté totalmente colocada, lo que tú tienes que garantizar es que el niño al menos haga 7 procesos inspiratorios, entre 7 y 10 procesos inspiratorios. Por eso comenta que si se cuenta hasta 10. Los niños pequeños jamás te van a hacer lo que tú le invitas a hacer un adulto, y es... Eso no lo va a hacer un niño pequeño, entonces uno tiene que aceptar la situación, pero en ese caso de los bebés es mejor utilizar una inhalocámara de alta calidad, lo cual significa una que sea antiestática y que por dentro no se le peguen las partículas inhaladas a la pared y disminuya la efectividad del medicamento. Ok, Carlos Escobar saludando. Patricia Balbuena dice una inhalocámara. Yo en general, la mayoría de los pacientes los trato con inhalocámaras. Me parece que logra un efecto muy positivo. Benjamín Valencia, tengo EPOC, inhalo salmeterol, fluticasona, me da antiotropio, lodaterol. Quisiera saber cuál es el mejor. No, depende. Lo que he dicho siempre, en este caso, la primera combinación se utiliza más en asma, en la segunda combinación se utiliza más en EPOC. Entonces, depende del diagnóstico de cada persona y no olviden, este consultorio ha sido de dispositivos. Entonces, resulta que yo puedo tener el mejor medicamento en cualquier dispositivo. Aquí tengo el mejor fármaco, pero el paciente utiliza el medicamento como le mostré en el video, pues no vamos para ninguna parte. Con todos esos errores de la técnica que uno ve aquí, no vamos para ninguna parte. Entonces el tema no es solamente que esté un buen fármaco dentro, el tema es que se utilice de forma adecuada la medicación. Julio César dice, al inspirar medicamentos que vienen en cápsulas que se perforan para inhalar, como Espiriva, ¿hay riesgo de que se puedan inhalar residuos de la cápsula? En general no, eso tiene una tecnología muy buena. También viene Indacaterol glicopirronio, por ejemplo, un gran medicamento que ha ido como desapareciendo en la utilización de los mercados hasta este momento, pero son grandes medicamentos, pero la tecnología no permite en general que eso suceda. Mariela, la bronquiectasia se cura. La bronquiectasia en ocasiones cuando es muy nueva, secundaria a procesos infecciosos, bacterianos, neumonía, puede que se aplane y termine desapareciendo. Las grandes bronquiectasias solo se curan con la cirugía. Saludos, José. Vanessa, ¿qué opina de la Klebsiella pneumoniae? Está medicada con levofloxacina. Ese antibiótico se llama de amplio espectro, entonces trata muchas de las bacterias que se encuentran. Y en general, esta bacteria es sensible, pero existe la posibilidad de la resistencia bacteriana, que eso es un problema grandísimo en el mundo, porque hay bacterias tan resistentes, multiresistentes, que no hay con qué tratarla. Paola Andrea, me cuesta mucho inhalar fuerte, estamos aprendiendo. Entonces, si a ti te cuesta inhalar fuerte, la alternativa es utilizar inhaladores que no requieran inspirar fuerte. O sea, para ti no es el polvo seco, deberías utilizar otro
tipo de medicamento. Aquí me preguntan por la dosis. Recuerden que no puedo prescribir por aquí, eso no es correcto. Las prescripciones son producto de una consulta médica y esto no lo es. Es una asesoría. Buenas tardes. ¿Qué importancia al saber inhalar los diferentes medicamentos? ¿Sí? Esto es una afirmación y es lo que yo comparto. Aquí hay una gran pregunta. ¿Me pueden informar si no hay problema con el inhalador Ceretide si me pongo algún día que sienta que no necesito? Porque yo me pongo cada día, pero a veces pienso que no necesito a diario y otras veces necesito ponerme 2 veces al día. Magdalena, cuando una persona tiene esta situación que tú comentas, informas y describes, la salmeterol fluticasona, que es lo que contiene este medicamento, no es el fármaco escogido, el que se debería utilizar. Para eso hay otro tipo de fármacos que se pueden utilizar para pacientes que requieren uso intermitente como es tu situación. Liz Jiménez dice, soy asmática y desde que me recomendó la forma correcta de usar los inhaladores, mejoré considerablemente. Ya yo con ese mensaje de hoy voy feliz cuando regrese a mi casa. Belén Salazar desde Inglaterra, muy juiciosa. Joelis, usted consulta virtual de antemano, ya dije que no trato esta temática. ¿Qué significa opacidad pulmonar leve en vidrio esmerilado? En este momento, Yasmín, eso significa secuelas de COVID, muy pequeñas lesiones secundarias a COVID, pero eso es, o sea, es neumonitis, es inflamación activa del pulmón. Con mucho gusto, Edith. Muchas dudas, Rodrigo, me alegro mucho que te hayan despejado dudas. Dice Ivonne C. Fernández, tengo diagnóstico de bronquiectasis, en el momento estoy inhalando holodeterol, tiotropio, quisiera saber si es el más recomendado. Tienes que determinar cuál es el grado de obstrucción de tu pulmón y si para eso es que se está dando. Si no hay obstrucción en tu pulmón y tú lo que sucede es que drenas y drenas un montón de secreciones y te infectas con frecuencia, eso no es el abordaje correcto y no va a significar gran cambio en tu enfermedad. Budesonida, ¿cuánto puede durar? El efecto son medicamentos de cada 12 horas. Con mucho gusto, Connie. Carolina Anchundía, saludos desde Barcelona, tengo fibrosis pulmonar, tomo prednisona y Trimbo, inhalador. Mi neumóloga me comentó que no tendré cura, pero sí tratamiento e incluso trasplante de pulmón. La fibrosis pulmonar es una enfermedad que uno debería remitir pronto al grupo de trasplante pulmonar, porque los medicamentos con los que se trata generan una reducción del deterioro de la enfermedad, pero existe una posibilidad que se termine en trasplante pulmonar. Pues no me gusta como contradecir algunas cosas, pero realmente el corticoide solito sirve en la fibrosis pulmonar en enfermedades muy, muy específicas, muy puntuales, que no sé si sea tu caso. Por eso me genera duda este tipo de tratamiento. Diana saludando, Vanessa, levofloxacina, ya te respondí. Con mucho gusto, Liliana. Esa es la idea de este canal. Muchas gracias, tengo EPOC, he aprendido a cuidarme, a conocer la enfermedad, gracias a su información fácil de entender, desde Mexicali. Bueno, y seguiremos en esta labor, hay mucho por enseñar y discutir, muchísimo. Lo estoy siguiendo, soy de Clorinda, Formosa, en Argentina, 60 años, hace unos meses me detectaron EPOC, me está tratando un neumonólogo. Te invito a que revises hacia atrás, ya que estás en YouTube, muchos de los videos que yo he publicado para el tratamiento de los pacientes con EPOC. Cirilo González, enfisema, rinitis, cuando yo me acerco polvo químico se me activan los síntomas. ¿Qué me recomienda? Sí, Cirilo, si tú eres la persona que está en la foto y no es tu hijo o algo así, yo te invito a que revisen ese diagnóstico porque a tu edad es realmente improbable que tengas enfisema pulmonar. Rinitis sí es esperado, pero es raro que tengas un enfisema pulmonar. Sería una cosa exótica. Entonces, ese diagnóstico hay que evaluarlo. Y para este tema de las respuestas de rinitis, hay muchos inhaladores desinflamatorios de la mucosa bronquial. Bronquitis asmática se puede curar. Si es un diagnóstico confirmado de asma, en general el asma, como les he dicho antes, no tiene cura, pero sí tiene un control total de la enfermedad. María Noel desde Uruguay, 45 años, si el pulmón está muy destruido, ¿hacer trasplante pulmonar? Claro que sí.
La semana pasada hicimos aquí un trasplante pulmonar de uno de mis pacientes muy, muy enfermo, hasta este momento con un resultado excelente. Edith Andraca, ¿este live queda grabado? Sí, claro, queda grabado. Necesito pedir qué me comentó en mí, qué me contestó. Pues sí, revisa, queda grabado, tú estás en YouTube, ahí va a estar cuando acabemos esto. Tranquila, Vanessa. De fibrosis de vuelta. He hablado un montón de fibrosis recientemente. Entonces voy a darle una pausa a la fibrosis, pero regresaré con ese tema. Mucho frío en la sabana, efectivamente. Tengo una amiga que quiere tratar a su hija de 3 años con inhaladores. Es posible que creen dependencia. Falso, totalmente falso. Ese es un mito urbano. Si se necesitan los inhaladores, hay que utilizarlo como si uno tratara una hipertensión arterial. Bella Belmont, ¿se escucha eco? Sí, probablemente siento que no está tan bien el internet aquí en el consultorio. Pero bueno, estamos llegando al final del canal del consultorio virtual. Los pacientes, la N-acetilcisteína funciona, solo se debe usar si hay bastante secreción. Hay la posibilidad de usar N-acetilcisteína nasal con unos resultados aceptables, depende de la etiología de la enfermedad. Está comenzando a fallar el internet, me toca dejarlos. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir hablando probablemente del tema de los inhaladores. Voy a seguir con este tema porque hay mucho por informar.